Haber invitado a Estela y de que esté acá con nosotros tiene que ver con la firma de un convenio entre Abuelas y Flaxo. Pero, pero yo quiero decir que esa excusa que hemos utilizado es también para decirle a las abuelas y a Estela que esta institución está muy orgullosa de firmar este convenio. En este momento estamos haciendo esta transmisión por streaming a través del Facebook, o sea que seguramente mucha gente que se ha conectado online está con nosotros también siguiéndonos. Y decirle a Estela que Flaxo tiene una serie bastante importante de investigadores y de áreas que están interesados en desarrollar las temáticas que tienen que ver con derechos humanos, identidad y toda la complejidad que tiene este territorio, ¿no? que hoy está tan presente también en nuestra vida política, y que en particular esto comenzó con una actividad que el grupo de Andrea Risotti del CII y de nuestra escuela de verano comenzó a dialogar con abuelas para poder tener una actividad en conjunto en cuanto a la reflexión, difusión, valorización, puesta en cuestión del tema de los derechos humanos, ¿no? Ese es el origen. Ahora, quiero contarles también que esto, recién se lo decía Estela, para nosotros es un orgullo muy grande que se haga en los 60 años de Flaxo. Flaxo es una institución creada en 1957 por una iniciativa de la UNESCO, cuando en América Latina no existían maestrías, ni investigadores, ni centros, no había mucha actividad en materia de ciencias sociales. UNESCO tuvo la iniciativa de convocar a una serie de investigadores latinoamericanos y de crear una red latinoamericana de trabajo sobre temáticas que tengan que ver con la sociología, la ciencia política, la economía, la historia, etcétera, las ciencias sociales, allá por los años 50. Una década además en que se crearon muchos organismos internacionales también en ese momento, que muchos de ellos tenían además sede en Santiago de Chile, que es donde tuvo la primera sede la Flaxo, nuestra Flaxo. También ese mismo año se creó acá en Buenos Aires la carrera de Sociología, lo creó Gino Germani, que hoy el Instituto de Investigación se llama Gino Germani en homenaje a quien inventó acá, no la sociología, que tenía más de 100 años, sino que una línea de investigación, de trabajo y que se instaló muy fuertemente en esos años. Yo diría que yo, que soy sociólogo, somos herederos de esa historia que armó Gino Germani en 1957, creando en la Universidad de Buenos Aires la carrera de Sociología. Piensen ustedes que, por ejemplo, la carrera de Ciencia Política en la UBA se creó después de la democracia con Alfonsín, o sea que muchos años después se creó esa carrera. Pero en esos años 50 había mucha inquietud por la posibilidad de que las ciencias sociales en América Latina desarrollaran un pensamiento propio latinoamericano. Es decir, nosotros, como buena parte de nuestra historia, teníamos mucha facilidad para importar la sociología europea o norteamericana, sobre todo el funcionalismo en esas décadas que eran muy importantes, y hubo una iniciativa de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para desarrollar en la región pensamiento propio regional? Y bueno, fue en el seno de la Flaxo donde muchas de las cosas que quedaron como marca ahí, sobre todo en los años 60 y 70, se desarrollaron. El pensamiento sobre la teoría de la dependencia, ¿no? Es decir, pensadores como Fernando Enrique Cardoso, Enzo Faleto, que escribían en ese momento, pero también muchos pensadores brasileños, chilenos, argentinos, uruguayos, etcétera, comenzaron a trabajar en esos años temáticas que eran propias de la región. La pobreza, el subdesarrollo, los temas de la estructura social en cada una de nuestros países, etc. Y a partir de eso, Flaxo creció, reunió en Santiago de Chile a muchos investigadores, pero vino el golpe, el tristísimo golpe del 11 de septiembre, exacto, hoy. Del año 73, y allí Flaxo tuvo que refugiarse prácticamente en Buenos Aires porque el gobierno de Pinochet muy rápidamente intervino. Flaxo puso ahí a un militar
al frente de Flaxo, y las autoridades de Flaxo se refugiaron en Buenos Aires en esos años. Y el que en ese momento era el secretario general de la Flaxo era Ricardo Lagos, que después fue el presidente de Chile, ¿no? Que vino a Buenos Aires y fue recibido acá en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, y a partir de eso se creó la Flaxo en la Argentina. Pocos años después empezó a funcionar nuestra primer maestría, que fue la primer maestría en Ciencia Política y Sociología que se hizo en Argentina, se hizo en Flaxo en esos años, y ahí estuvo Carlos Strasser, que sigue siendo colega nuestro, que trabaja con nosotros en la sede y sigue dirigiendo nuestra maestría. Hoy Flaxo está en 14 países de América Latina, o sea, en América del Sur, en casi todos los países, y muchos países de Centroamérica y Caribe. Y tiene una secretaría general que nos reúne a todos, que nos coordina a todos, que está en Costa Rica desde hace ya muchos años, y la secretaria general, que es Josette Alman, nuestra secretaria general, que es, debería decir costarricense, pero ellos dicen ticos, son ticos, y están en Costa Rica. Así que Flaxo creció mucho, son 60 años de mucho trabajo en la región, de mucha, diría yo, de mucha actividad académica, institucional, etc. Y con una, yo diría, con una herencia a la cual Flaxo Argentina quiere respetar y tratar de honrar en algún sentido. Una es, diría, las herencias que recibimos. Una es tener un pensamiento propio desde la región, para la región, y pensar el mundo desde acá. Eso para nosotros es muy importante, cómo podemos tener un pensamiento latinoamericano sobre los temas que nos corresponden a nosotros, e incluso pensar los temas de la globalización, pensar los temas de la economía hoy, pero a partir de un pensamiento propio. La segunda es hacerlo con una vocación crítica. Flaxo realmente tiene un pensamiento que quiere ser un pensamiento crítico en América Latina. Nosotros queremos pensar desde el mundo académico, pero también con posturas, diría yo, ideológicas o políticas que nos lleven a tener un pensamiento complejo y diría sin concesiones, ¿no?, sobre los temas regionales que nos tocan vivir, y ese pensamiento crítico hay que cultivarlo también con el debate interno. Flaxo, la sede argentina, es una sede, diría yo, muy pluralista en cuanto a que acá convivimos muchas líneas de pensamiento y nos gusta que sea así, que tengamos muchas expresiones dentro de la sede. Y la otra herencia que decía es la vocación regional. Nosotros trabajamos mucho con la región, nosotros trabajamos mucho con proyectos en común que hacemos con Uruguay, con Chile, con Paraguay, con Brasil, también con México y otros países. Tenemos un intento siempre de que nuestros proyectos de investigación tengan una mirada regional, y tenemos siempre acá, y seguramente acá en esta sala también, muchos alumnos latinoamericanos que nos acompañan presencialmente. Nuestros cursos tienen una importancia, una importante matrícula latinoamericana, pero también con el crecimiento en los últimos años del campus virtual. Nosotros tenemos, un iceberg que son los alumnos que vienen a esta sede, pero ahí abajo hay un campus virtual. Ahí está Grisel Eljaber, que es el que lo dirige, un equipo importante de educación a distancia y que tiene un campus virtual, en el cual tenemos como 6.000 alumnos. Yo siempre digo mal los números, pero anda por ahí, y que son muchos más que los que tenemos acá viniendo presencialmente en la sede. Y hay muchas maestrías, maestrías en desarrollo humano, por ejemplo, como acá está su director, lo puedo decir, que tienen muchos alumnos de la región, muchos alumnos latinoamericanos que estudian con nosotros. O sea que esta sede, que está anclada acá en Buenos Aires, sin embargo, está atravesada por la cuestión regional. Y por último, Flaxo también tiene una enorme vocación por lo público. Nosotros trabajamos con los estados municipales,
los estados provinciales, trabajamos con los estados nacionales, o sea, no, nos importa mucho la cosa pública, el bien común, nos interesa mucho esa perspectiva, y tenemos un compromiso de investigar sobre las cuestiones públicas, de investigar sobre lo que nos compete a todos, sobre lo estatal, digamos, y también cooperar, trabajar, aportar cosas. Nosotros tenemos muchos convenios de cooperación con provincias, con ciudades, con ministerios, etc. O sea que este paquete de cosas es lo que nos fue construyendo durante estos años. Y el tema de derechos humanos para nosotros, también para muchos de nosotros, tiene una importancia en nuestras vidas y una importancia en lo que nos interesa investigar, indagar, trabajar y hacer crecer a esta sede. Nosotros hasta el año 2015 trabajamos, por ejemplo, con el INADI, tomando temas de derechos humanos, pero que tienen que ver ya con discriminación, con racismo, con xenofobia, con toda la cuestión del otro, ¿no? Tuvimos ahí un convenio importante con el cual hicimos formación, hicimos investigación, concursos de ensayos, etc. Y queremos seguir trabajando en esta línea, por eso el convenio con Abuelas para nosotros es estratégico y además de ser un gran orgullo poder hacerlo. Y en lo personal, y le cuento a Estela, en lo personal, en el año 1979, Videla era presidente. Yo era un estudiante de sociología, muy chico, y era compañero de clases de sociología en la Universidad de El Salvador de Leonardo Pérez Esquivel, el hijo de Adolfo. Y entonces Leonardo, a dos o tres compañeros de ahí, nos invitó a trabajar en el Servicio Paz y Justicia. Así que antes de que Adolfo fuera Premio Nobel de la Paz incluso, yo empecé a trabajar ahí en el Servicio Paz y Justicia y trabajé en todo ese, ahí conocí a las madres primero, pero también a muchos grupos que hoy están un poco invisibilizados, como el Movimiento Ecuménico por Derechos Humanos, obviamente a la Asamblea Permanente, a lo que fueron esos núcleos de organizaciones que después se consideraron todas como el movimiento de derechos humanos, pero en ese momento no eran exactamente considerados así. Desde esos años terribles, duros, difíciles, hasta hoy, el tema de derechos humanos ha tenido un desarrollo que ustedes conocen y que trasciende en mucho la cuestión durísima e importantísima en nuestra historia, que fue la cuestión de la dictadura, porque la verdad es que el tema de los derechos humanos va más allá y más acá de los temas estrictamente de lo que fueron aquellos años negros de la dictadura, y muchos de nosotros seguimos interesados por esas temáticas con el presente que tienen hoy esas temáticas, ¿no? Es decir, no solamente como tema de memoria histórica, que hay que seguir sosteniéndola. Si hay algo que hemos aprendido en los últimos 2 años, es que hay que seguir sosteniéndola, que la memoria es una construcción compleja, que va y viene, que parece que en algún momento dejamos una fuerte impronta en la cultura política de un país y sin embargo de repente hay retrocesos, hay negaciones, y que eso pasa en Argentina y pasa en todo el mundo, y que nuestra tarea está mantener viva esa memoria y mantener el debate en ese terreno. Pero me parece que es muy importante el aprendizaje que también hemos hecho de Abuelas y de los organismos, que tiene que ver con aprender que el tema de los derechos humanos tiene una actualidad, ¿no? Tiene temas de hoy, tiene temas que tenemos que hoy poner en cuestión, discutir, investigar, seguir sosteniendo, profundizar, aprender que la defensa de ese territorio complejo que hemos llamado los derechos humanos, tiene siempre un presente que es tan importante como ha sido esa historia. Bueno, después de contarles esta pequeña este resumen de lo que ha sido la historia de Flaxo, algo de lo personal, les cuento que en realidad la idea de hoy era escuchar a Estela en su reflexión sobre esto, y yo en todo caso seré un moderador que me voy a meter, le voy a preguntar algo, voy a dialogar un poco con ella, pero que lo que queríamos es que Estela nos contara hoy cómo ve este territorio,
desde la memoria, desde lo que se hace por esa memoria, desde el presente y de los desafíos que tenemos para el futuro. Muy bien, muchas gracias. A ver si te escucho bien. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, a todas. Es la primera vez que entro en este espacio, aunque conozco Flaxo fuera del país, en Brasil. He estado trabajando, he sido invitada, muy importante, muy interesante. Sabía algo, no todo de esta historia tan interesante que has contado. Y bueno, para mí primero agradecer la invitación y agradecer también la disposición de firmar un convenio con Abuelas, porque no es que el convenio, digamos, sea el comienzo de una relación, sino que se pone en práctica ya más estructuradamente con de qué se trata y qué vamos a hacer. Que de hecho estaba hablando que ya se ha comenzado, que hay un trabajo muy interesante para hacer entre esta universidad y Abuelas, que por supuesto a nosotros nos interesa muchísimo, tenemos contacto con la mayoría de las universidades, no todas, porque ahí está el núcleo joven de la población, los estudiantes, los profesores, y es donde nos podemos entender, digamos, de lo que estamos hablando. Hoy es el Día del Maestro, aparte de ser un día nefasto para Chile, también es un día de recordación de algo que yo soy, por eso yo les digo antes que nada que soy eso, nada más que una maestrita que salió de ser docente para emprender esta lucha no deseada, pero necesaria, por una dictadura cívico-militar tremendamente feroz. Si bien yo nací en el 30, voy a cumplir 87 años, así que ténganme un poco de lástima, porque... Más admiración que lástima, te puedo asegurar. No, más que conmiseración, porque por ahí no es que me olvide de las cosas, si se me olvida, bueno, pero de todas formas estamos haciendo, las abuelas, las pocas que vamos quedando, ya somos muy poquitas, un esfuerzo no sacrificado, elegido. Nosotros dejamos todo ahí cuando comenzó la dictadura y nos tocó la triste tarea de la búsqueda. En el caso particular nuestro, 2 generaciones, ¿no? Los hijos, las hijas y los nietitos. Algunos ya nacidos, otros por nacer, que nunca volvieron a nuestros brazos. En el 30 vino la primera dictadura cívico-militar. O sea que el bautismo que me tocó a mí fue iniciar esa etapa tremenda que fui creciendo con la marchita en la radio, no había televisión, nada. En la radio, papá no trabajaba, yo no iba a la escuela, bueno, mañana, al día siguiente. Y estos señores se adueñaban del país, lamentablemente yo no digo que la aceptación, pero yo recuerdo lo peor porque ya era adulta, tenía a Laurita, la mayor de mis hijas, en brazos en el 55. El bombardeo a Plaza de Mayo, está graficado, filmado, dicho, víctimas, niños. Y no vi un movimiento social que dijera basta y ni yo salí tampoco. Algo pasó, algo pasaba. Y yo creo que este raconto que has hecho de Latinoamérica y estos grupos, casi te voy a culpar de esta rebelión que ha tenido Latinoamérica para tener la autodeterminación, para tener su identidad, para decir somos la patria grande. Y de ahí nace la rebeldía de nuestros hijos. Y no es que nacieron en Argentina, estaban en Chile, en todos los países de Latinoamérica estaba la rebeldía de los que querían la autodeterminación, la no influencia del norte, no ser el patio trasero, como siempre se decía.
y entraron en esa lucha, en algunos casos lucha armada, visiblemente una guerra, como en El Salvador, por ejemplo, y en Argentina no, en Argentina fue el terrorismo de Estado, armado hasta los dientes, con esa dictadura que empieza el 24 de marzo del 76, y grupos armados, sí, antes, en la época de Isabel, estaban, sobre todo en Tucumán, que fueron aniquilados. Los mismos represores dijeron ya no existe lucha armada, pero había que seguir imponiendo un sistema de opresión, por el miedo y por la muerte. Yo de esto no me imaginaba absolutamente nada. Y todas las abuelas después decíamos, qué ingenuidad teníamos. Creíamos que nuestras hijas, bueno, las habían llevado para asustarlas, para esto, que iban a volver, empezamos a buscarlas. Y pasó el tiempo y nada, no había respuestas. Gente que podía darnos algo de novedad no hacía tampoco nada. Y después cuando tenía que nacer el bebé, no sabíamos dónde. ¿Qué nos íbamos a imaginar que iban a crear más de 600 centros clandestinos de detención? Cárceles clandestinas o campos de concentración. Yo cuando voy a una escuela de chicos y les hablo con mucho respeto, porque el lenguaje tiene que ser adaptado de acuerdo al que está escuchando. No se puede explicar con dulzura cuando es alguien. No se imaginen, y lo digo acá, un Auschwitz, ¿no? Porque eso era visible, sacaban fotos, está todo filmado. Y aparte de eso, era un lugar específicamente creado para eso. Esto no. Tenemos acá la ex-ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, que era una guarnición hermosa por fuera, ahí entraban a formarse los marinos, pero había una cárcel clandestina. Pasaron más de 5.000 personas, nacieron muchos nietos. Lo aprendimos con el tiempo, fuimos aprendiendo, fuimos viendo y nos contaban las personas liberadas, lo que habían visto, con quién habían. Fuimos trabajando con Bormiguita, hace 40 años que estamos trabajando. Ahora en octubre cumplimos 40 años. Entonces esta transformación de la vida, yo tenía otro proyecto, estar con todos mis hijos, con todos mis nietos, tengo bisnietos. Y no digo descansando, porque siempre fui muy activa, muy movediza, sino feliz, porque una familia toda entera es una familia feliz. La vida me marcó y tuve que, esa maestra o esa directora, que era entonces, transformarse en una leona para defender, para buscar, con los miedos propios de no saber qué hacer y además de que nos podían matar o secuestrar. De hecho lo hicieron con algunas madres. Pero lo más bueno, y eso yo lo aconsejo siempre cuando hay algunas vocaciones, y lo más bueno que hicimos fue unirnos. A mí me dijeron, Estela, me dijo mi consuegra, la mamá de María Claudia Falcone, la chica desaparecida en la Noche de los Lápices, éramos familia, los Falcone, los Carlotto, muy perseguidas las dos familias por nuestros hijos militantes. Me dice, no estés sola, Estela, hay otras señoras como vos buscando a sus bebitos, a sus nietitos. Y me junté con un grupito primario, al que consideramos las fundadoras, y no me separé más. Ahora lo bueno es que seguimos siendo tan diferentes unas de otras, porque no, yo siempre digo, no somos, en algún lugar digo, esas señoras gordas, no es para ofender a las gordas de acá, que dicen, bueno, vamos a fundar un club para campeonato de bridge. No nos conocíamos, no sabíamos qué religión tenía, qué pensaba, lo que tenía era el mismo dolor, la misma lucha, la misma búsqueda. Entonces cada una trajo lo que pudo, algunas más, otras menos. Yo como siempre fui bastante cara dura, desde chiquita bailaba, cantaba en las escuelas, y en la secundaria ni hablar, y no me cuesta estar hablando y yendo y saliendo y conociendo, no me inhibo de ver a personas tan lindas como ustedes, desconocidas, pero con esa mirada que nos hace bien.
Por eso a veces algunas dicen, no, yo hablar no, porque, bueno, vos no, pero yo sí. Y eso fue lo que hicimos. Y formamos esta institución, sin saber que íbamos a durar para siempre. La verdad que soñábamos con recuperarlos, que volvieran. Yo cuando le fui a pedir por la vida de Laura, al que era entonces secretario de Videla, Vignone, en el comando en jefe del ejército, ese edificio enorme, subí hasta el 7º piso, me sacaron radiografías desde que entré hasta que subí, y estaba él con una pistola arriba del escritorio, solo los dos, para pedirle por Laura, para que no la maten. Yo le dije, si para ustedes cometió un delito, júzguenla, condénenla, hay leyes, que nosotros la vamos a esperar. Yo no sabía que Laura estaba esperando un bebé todavía, me enteré después. Ella no había alcanzado a contármelo. Este hombre se puso furioso, por eso cuando lo ven así viejito no es bueno, ¿eh? Es malísimo, malísimo. Y me dijo, no, dice, señora, usted me dice eso. Yo era amigo de la hermana de él porque era una docente como yo. Entonces ella me abrió la posibilidad de ir a verlo. Dice, usted dice eso, pero yo vengo del Uruguay, de ver a los tupamaros que en las cárceles se fortalecen, convencen a los guardiacárceles, son un peligro. Acá no queremos eso, señor, acá hay que hacerlo, matar. Y bueno, yo dije, ya la mataron. Entonces, si ya la mataron, por favor, denme el cuerpo. Yo no quiero estar, ya estábamos en los cementerios, las abuelas poniendo tumbas NN, a ver el nombre, la fecha, y una cosa de inventar, inventamos, todos los días inventábamos algo, lo seguimos haciendo, todos los días inventamos algo. Y bueno, me dijo, dime algo más, entonces yo le dije lo que pude y salí de ahí destruida, porque digo, la mataron, mi marido, yo, mi familia. No, estaba viva, estaba en un campo de concentración en La Plata. 9 meses estuvo ahí nació su hijito. Se lo sacaron de sus brazos a las pocas horas y a ella la asesinaron 2 meses después. Como yo le había pedido por Laura, tuve el privilegio de que nos entregaran el cuerpo. Digo el privilegio porque pudimos hacer el duelo. Ahora, si estos bestias, porque otro nombre no me queda, estos no humanos, creían que las madres íbamos a resignarnos a llorar porque nos llamaron locas, nos llamaron, déjenlas, son mujeres, se van a cansar, déjenlas caminar. ¿Cómo se equivocaron? Yo le prometí a Laura en su tumba no descansar mientras tenga vida para buscar justicia por sus 30.000 compañeros y encontrar a su hijito. Lo primero todavía falta, lo segundo ya lo encontramos entre todos, ¿no es cierto? Porque todos ayudaron de alguna manera u otra a esa maravilla del milagro de encontrar el nieto 36 años después. Y bueno, me da más fuerzas, puedo seguir y está más completa la familia otra vez. Laurita volvió de alguna manera con su hijo y seguimos y tenemos una condición, ¿no? Irene sabe porque de vez en cuando cae a esas fechas donde está un mantel puesto, las copas ahí dispuestas y a brindar por el casamiento, por el bautismo, por el nacimiento o por el encuentro de algún nieto. Y eso es bueno porque qué feo si fuéramos viejas gruñonas, rencorosas, vengativas, con odio, no tenemos. Ninguna conocemos el odio, ni el rencor, ni la revancha, ni nada que diga, bueno, me mataron un hijo, voy y mato. No, nadie, hasta ahora en este país. Es un país de paz es un país de paz. Nunca se nos hubiese ocurrido. Justicia. 40 años buscando justicia. Está llegando. Está llegando lentamente, porque los jueces heredados y los jueces vendidos y la justicia que el otro día
le dice a un nieto, el último, uno de los últimos, el 122, que quiere recuperar su identidad, su nombre, quiere que el juez le dé su nombre, para ponerle el nombre a los hijos y darles la identidad, y le dijo que no era el momento, que era dificultoso, o sea, lo volvió a hacer desaparecer. Y esos son Bonadío, ¿no? Bonadío, ese es el juez que hizo eso. ¿Vos me querés preguntar algo o querés que siga hablando sola? A mí Porque yo mira que tengo rosca, ¿eh? Yo creo que a mí, a todos los que estamos acá, lo que más nos gusta es escucharte, así que... Bueno, estamos pasando un momento un poco difícil, con dolores que no pensábamos vivir, con un desaparecido, ¿verdad? Maldonado, con una presa política, Milagro Sala, que también así la consideramos nosotros, creo que es así, la consideran las Naciones Unidas, la CID, Amnistía Internacional, Cruz Roja, todos consideran que es así, no estaremos equivocados. Porque tenemos que volver a invocar aparición con vida. Ya no, para nosotros buscar a los 30.000 no es decir desaparición con vida o con vida los queremos, ya la realidad es otra. Pero este joven estaba hace 40 días atrás allá ayudando a los mapuches. Esa es una cosa muy, muy, muy grave. No sé si todos lo dimensionan, porque si eso se banaliza, si eso se acepta, si eso se quiere demostrar que este muchacho era un hippie, que esto, ¿cómo? Sea lo que sea, es un ser humano. O que nosotros somos dueños de la personalidad del otro. Era un buen muchacho, lo dicen sus amigos, sus compañeros. Lo quieren demonizar de algunos medios, ni hablar las cosas que dicen. Pero felizmente la población ha tomado seriamente este asunto, la mayoría, y está más o menos avanzando de una manera demasiado lenta, ¿no? Que ya nos hace pensar mal, pero que hay que seguir por esa familia, ese papá, esa mamá, esos hermanos. Por eso los acompañamos, los entendemos, les damos nuestra experiencia. Y nada, yo digo, cómo se arruina, cómo se mancha la democracia con eso. Porque es una democracia, la más larga de nuestra historia. Nunca tuvimos tantos años de democracia, hay que cuidarla. Porque costó mucha sangre, costó mucho sacrificio. Siempre a las tumbos vieron los gobiernos no han durado, los verdaderos gobiernos desde el primer gobierno constitucional adelante hubo cosas, muertes, sí, con Tequi Santillán y otros, pero se afrontó el tema. Pero ocultar, desfigurar, tergiversar, ofender, eso no se puede soportar o tolerar. Por eso, con la verdad en la mano hay que decirlo. El mundo está preguntando. Yo hace poquito estuve en Suiza, ¿no? Me llamó la Cruz Roja Internacional, es una organización muy seria que ha sido muy solidaria, lo sigue siendo. Están en Malvinas, están ahí trabajando con los restos de los no reconocidos. Y ahí me invitaron especialmente a dar una conferencia sobre la desaparición forzada, porque era el 30, que es el día del desaparecido, detenido desaparecido. Suiza, Ginebra. ¿No? Un papelito en la calle no se ve tirado, las calles podés andar con patines, con de todo, porque perfecto, ¿no? Salieron las fotos de este chico en esa charla. Porque estaban los argentinos, porque había otros de allí y se generalizó algo que yo no venía a hablar de eso por respeto, ¿no? Porque
A veces uno tiene que tener cuidado, es mi país, yo lo quiero. Y para hablar es acá. Y si puedo mirarle la cara al que le estoy diciendo las cosas, ¿no? Pero cuando sale el tema tampoco puedo decir, no sé, no, sí, bueno, clarísimo, ¿eh? El mundo entero está con este tema, muchos países con el tema de dónde está Santiago. Y entonces todo esto redunda en un perjuicio donde Argentina, por la tarea, no de los organismos de derechos humanos, del pueblo, nosotros somos parte, y además de la tosudez que tenemos de no dejar la lucha, de seguir para dejarlo mejor. Nosotros, el compromiso, por ejemplo, personal y de las otras abuelas es dejar lo mejor posible las cosas como para que no se repita. Que no existan chicos que por pensar distintos los secuestren, los hagan desaparecer, porque se repite esto si no se deja claro. Dejar para los que van a nacer, que tengan los bienestares dignos de un ser humano cuando nace en un país que tiene de todo, riquísimo. Ahora, lógicamente, depende del Estado. El Estado es el que tiene el poder, que le dio el pueblo, porque el poder real lo tenemos nosotros. Sin violencia, pero llegar a hacer entender qué es lo que necesitamos, ¿no? Porque hay otros derechos humanos violentados. Uno habla de esto. Esto está en las entrañas nuestras y vamos a seguir, pero también somos totalmente compañeras de las madres que acompañan a otros temas de violación a los derechos de sus hijos, o el derecho de la mujer, el derecho a tener casa, el derecho a tener trabajo, salud atendida, educación, escuela pública y gratuita. No es caer en ningún lado, es ir a estudiar. Yo fui maestra de una escuela pública, me eduqué en escuela pública. Y siempre era muy bueno, no era perfecto, pero era muy bueno. Ahora, no hay plata para la educación y las universidades, mejor cerrarlas, dicen los que gobiernan. Hay que cambiarles el discurso. El presidente nos recibió una sola vez, porque la primera vez que le pedimos, como hacemos con todos los presidentes, porque vamos a seguir dialogando con el Estado de Derecho, que es el que tiene obligaciones, nos recibió porque venía Hollande. Y Hollande venía y quería que mi nieto y yo estuviéramos al lado de él tirando flores. O sea, para él era el símbolo porque habían trabajado mucho por mi nieto. Claro, y el presidente del país no nos había recibido. Nos recibió rápidamente. No fue grato tampoco, y nunca más. Entonces, esa relación a la que estábamos acostumbradas, a que el presidente era un argentino puesto ahí por el voto y no un señor dueño de una estancia ni de una empresa, nos duele, nos molesta, decimos, ¿qué hacemos? No importa, tenemos paciencia, tenemos voluntad, tenemos respeto, sabemos lo que queremos y bueno, el día que no esté ninguna de nosotras, quedan los nietos, ya están preparados. Ya los nietos están preparados para ir, representarnos, tomar la posta y seguir buscando a sus hermanos, como dicen ellos. Faltan 300, es mucho. Pero dejamos un Banco Nacional de Datos Genéticos que es perfecto, funciona bárbaro. No hay posibilidad de error ninguno, las más altas tecnologías, los científicos más prominentes están ahí. Tenemos abogados y ya la legislación y todo lo que hemos hecho en resoluciones favorables en la justicia están impresas en libros. Tenemos psicólogos que atienden a los que encontramos y a los familiares y a quien necesite
el apoyo de abuelas, la puerta abierta para todos aquellos que necesiten, y si no tenemos nosotros resorte, los derivamos. Hay un capital humano muy grande trabajando en el país, por el otro, para hacerle bien. Y más que nada del pobre al pobre. Esas ollas populares de los pobres que le dan de comer al vecino que es tan pobre como él. Pero eso es la Argentina. Entonces, el orgullo que uno siente y la necesidad de que seamos felices todos, ¿no? Si queremos tener un televisor grande, lo podemos tener. Si queremos tener gas y luz, tenerla. Porque parece que nos están queriendo enseñar a cocinar con carbón de nuevo. Sí, a ponernos ropa abrigada, bien, así que uno no puede ni moverse para poder no encender. A ver, señores. No, y yo creo que vamos a ir de pasito, ahora dando la piedra, porque lo bueno pasa, pero también lo malo. Y después de lo malo viene lo bueno. Así que en eso, con ese optimismo, las abuelas vamos a seguir día a día buscando, encontrando y agradeciendo. Agradeciendo como yo agradezco a ustedes hoy. Sí, te vamos a preguntar más cosas ahora, vas a ver. No te vamos a dejar ir tan rápido. No, nos dijo Estela así que en un rato se tenía que ir, pero tenemos un ratito. Sí. No, yo quería decir dos cosas nada más y después también daros la palabra a ustedes si tienen ganas. Acá hay un micrófono que le vamos a pedir a esta Excel, que si alguien después quiere hacer una preguntita, que también podemos hacerlo. Decirle a Estela que, bueno, primero gracias por tus palabras y por esta historia personal, política, de afectos también, y sin odio, con mucha esperanza, ¿no? Me parece que eso ha sido una historia que ustedes han dejado en la Argentina, ¿no? Eso que dijiste que tenemos que valorar tanto, ¿no? Que ustedes valoraron siempre como institución y como personas la democracia y que nunca creyeron en esa otra parte que es la venganza o hacer lo mismo que hicieron los represores, ¿no? Exacto. Ese es el valor que tiene una cultura que absorbe justamente los derechos humanos, ¿no? El respeto por el otro es eso, ¿no? Y no es fácil, hay más ejemplos en la historia de lo otro, ¿no? De las respuestas violentas a la violencia y cosas por el estilo. Me parece que ustedes dejaron una impronta en eso. Dejaron también la otra impronta que es la de la paciencia y el tiempo, ¿no? Ese trabajo lento, pero bueno, ese trabajo que les quiero aclarar que me cuesta hablar. Pero le quería contar a Estela que cuando yo doy clases en la universidad de acá, ¿no? En estas aulas de Flaxo, cuando cuento la historia de los derechos humanos, que me toca contar también desde el punto académico, ¿no? Yo soy sociólogo, doy una clase, bueno. Entonces siempre cuento, la primera declaración de los derechos humanos es la de 1778 en Virginia, y después la más famosa es la de 1789 en Francia, que se hizo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como todos los franceses, todo es universal, pero se cumple para los franceses. Bueno, pero esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, que tiene derecho a pasar a la historia, era el derecho de los hombres, no de las mujeres. Propietarios, franceses, no extranjeros, no esclavos, digamos, tampoco, ¿no? Blancos. Era un grupo muy restringido de personas. Y en ese mismo momento hubo una mujer que se llamaba Olimpia,
que hizo una Declaración Universal de los Derechos de la Mujer, y que en 1793 fue guillotinada, ¿no? Porque su destino era bastante imaginable. Pero quiero decir que los derechos humanos nacen en la historia ya como un debate que nace para decir, está bien lo que han declarado, es poco y hay que seguir ampliando derechos humanos, ¿no? Hay que seguir haciéndolos crecer, cuestionándolos, ¿no? Y digo que todo lo que pasó en el siglo XIX, lo acabas de mencionar. Bueno, el siglo XIX, que nosotros los sociólogos llamamos el siglo de la cuestión social, es que se empieza a decir, bueno, aquellos derechos humanos políticos y civiles, los derechos humanos que tienen que ver con el derecho al voto, a la opinión, a la libre circulación, a la asociación, etc., esos derechos humanos empezaron a crecer por el lado de los derechos de la vivienda, la educación, la salud, los derechos del trabajo, etc., y quedaron finalmente plasmadas el 10 de diciembre del 48 en esa famosa Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Por eso el Día Internacional de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre, por esa carta. Uno podría decir, y entonces ya está, en el 48 Naciones Unidas dice cuáles son los derechos y se terminó. No, volvamos a discutir. Y empezaron la tercera generación de derechos, y lo que se conocen como derechos de minorías, en el sentido de que no son universales, pero que tienen derechos, la Convención de los Derechos del Niño, derechos de la mujer, en fin, la ampliación de derechos, ¿no? La protección a la desaparición forzada de personas, que es la última. La última de todas. Sí. O sea que todavía eso, yo diría, la Revolución Francesa sigue viva en su debate, que es, ustedes dijeron algo importante, sigamos discutiéndolo. 2 siglos después, sigamos discutiéndolo. Y para mí, el enorme valor que tienen los organismos de derechos humanos en general, y digo las abuelas en particular por esta palabra que trajo Estela, es decir, y nosotros seguimos discutiendo qué son los derechos humanos, ¿no? Y cuando pensamos en la desaparición de Santiago Maldonado y nos oponemos a eso, eso es como una especie de lucha que venimos teniendo hace mucho tiempo. La desaparición forzada de personas es inadmisible, y por eso la comunidad internacional también reacciona. Pero están también todos los otros derechos que tenemos que seguir discutiendo, ¿no? En el campo de los derechos de la mujer, movimientos como Ni Una Menos de estos últimos años han dejado también una marca, ¿no? De decir, bueno, hay otras cuestiones acá que tenemos que discutir. El modo en el cual se está estigmatizando, y este gobierno estigmatiza al extranjero, al otro, ¿no? Que son nuestros hermanos. Bueno, yo soy uruguayo, yo fui un inmigrante indocumentado, quiero aclarar. Y además le estoy robando el puesto a un argentino porque estoy ocupando una dirección en una institución argentina. Bueno, pero hermanos. Quiero decir, esa lucha continúa, que es el otro, ¿no? Nuestros hermanos, los vecinos y los no vecinos también, pero los vecinos más denigrados, porque siempre, ¿no? Los bolivianos, los paraguayos, esa cosa xenófoba bueno, que lamentablemente, diría yo, en estos últimos 2 años se habilita desde el poder. Porque este regreso al negacionismo, a las prácticas, está habilitado de algún lugar. No es que viene en vano, digamos, ¿no? Está habilitado. Habilitado es que hoy se puede insultar en la radio a los extranjeros, ¿no? Alguien lo habilita, ¿por qué no actúa nadie frente a eso, ¿no? Porque hay un Estado que lo habilita. Entonces, esos otros derechos humanos, los derechos a la expresión, a la asociación, a la libre circulación, ¿no? A lo que estamos hoy se silencia que hay 20 colegios tomados en la ciudad de Buenos Aires para discutir hoy, 11 de septiembre, en tu día, en nuestro día, todos acá la mitad son docentes, si no todos, que discutir a los chicos que quieren discutir una reforma educativa de su nivel, ¿no? El secundario. Y tenemos que seguir dando esa discusión y peleando por eso. Entonces, cuando hablamos de ampliación de derechos, de interrogar al derecho, de preguntarnos por el derecho, justamente es porque, como bien dijo Estela recién, porque vivimos en un Estado de Derecho, queremos vivir en un Estado de Derecho, no queremos nosotros ser los que violentan eso, pero sí queremos interrogarlo, discutirlo, exigir cosas, etc. Me parece que
el espíritu que tenemos en Flaxo de poder hoy acercarnos a estas dos instituciones, es decir, sigamos trabajando juntos, es también porque hay mucho por hacer hoy, mucho por hacer respecto de la memoria, mucho por hacer respecto de lo que está pasando, pero también mucho por hacer de lo que se viene, ¿no? La democracia es un régimen de la incertidumbre, dicen los teóricos. Bueno, sí lo es. Nosotros no sabemos bien cómo es esta historia. Sabemos de qué lado estamos, sabemos cuál es nuestra tarea, sabemos que queremos comprometernos personalmente, pero también a las instituciones, y por eso Flaxo está acá. Pero además de esto, me gustaría que si alguien quiere preguntarle algo a Estela, hacer un comentario o algo, ahí tenemos el micrófono y lo podemos hacer. La palabra ahora es de ustedes, no desaprovechemos este momento. ¿Quién se anima? Acá, a ver, ahí tenés un micrófono, así se te escucha, porque como estamos con el streaming, te escuchamos. Bueno, para mí es un momento especial. La acompaño a Estela hace muchísimos años. Lo que sí quiero comentarles, que me da un poquito de dolor de estómago, pero creo que el punto, como dijo Estela, la dictadura cívico-militar. Antes de la pérdida del este nuevo presidente Macri, en donde tenemos a ese porción cívico gobernando nuestro país, eso es lo más traumático, lo más doloroso, pero por otro lado es lo que se ha visibilizado. Y ese pueblo o esa parte de la población que acompañó a la dictadura está volviendo a repetir y se está mostrando esta condición de tortura. Así que con la forma yo voy a un tema de cómo nosotros los ciudadanos podemos relacionarnos con esa violencia explícita que está en nuestras familias y amigos también. La forma de los dos, como han hablado, cómo se expresa, y en ese sentido a mí siempre me ha ayudado mucho escuchar la Estela, es esa ternura, ¿no? Que es ese rechazo visceral a la violencia. Así que agradecerles. Gracias, muchas gracias a vos. Sí, yo quiero contar una anécdota de hoy, hace un rato, ahí cuando llegué de La Plata a la oficina. Hoy la gente me saluda por la calle y otros no. Bueno, pero sí, los jóvenes sobre todo, Estela, no, que me dicen, bueno. Y hoy pasó un muchacho en un auto, yo cruzo la calle y me dice, no se enoje tanto. Y yo le dije, vos tampoco. Sí, porque yo no sé qué me quiso decir, honestamente, digo, bueno, vos tampoco. Porque es así la cosa, a ver, pues yo le podía haber dicho, andaba estúpido. No, porque me da lástima a mí la gente que se equivoca así fiero, porque no es mala persona. Me saludó bien, no me dijo nada. Hay que acariciarla con la palabra, ¿no? Cosa de que esa violencia que está expresa, que están, digamos, fomentando, porque ustedes vieron, chocan dos personas, se rozan en un coche, salen y se quieren matar. El femicidio es tremendo. La vida de los niños es terrible porque no se les da el lugar, se los cría como porque no hay cultura, o no hay dinero, o no hay comida, o no, el papá no trabaja y como tiene angustia toma. Y bueno, eso se puede corregir, eso se debe corregir, pero con un razonamiento, con una forma de que uno tiene que dar el ejemplo, de que con la violencia, con que el otro es un enemigo. Yo cuando voy a las escuelas le digo a los chicos, miren, no son enemigos ustedes, entre ustedes, llévense bien. Porque preguntan, ¿qué podemos hacer, Estela? ¿Qué podemos hacer? 11 años, ¿no? Bueno, le digo, estudiar. Hacen, ¿no? Sí, estudiar. Porque el que estudie, sabe, es libre. Y no te engaña a nadie. Si no, te engaña cualquiera. Así que estudiar. Vos respetar a los mayores, respetar a la abuela, al papá, a la mamá, a los profesores, al diferente, al compañerito ese que es diferente, no discriminar.
no des lo que te sobra, da lo que te piden, si podés, si querés. Y después, si a alguno le gusta pintar, el otro le gusta cantar, a aquel le gusta el deporte, júntense. El formar grupos de convivencia, de sociabilidad, de formación, que habrá siempre algún adulto que los guíe, para que sepan convivir sin violencia con el otro. Porque si no, Y la televisión tiene un rol tremendo. ¿Cómo machacan con los delitos y enseñan a delinquir? Porque enseñan, y entraron unos que se llaman piraña, rompieron el vidrio, entraron, lo echaron así, bueno, ahí lo pusieron contra la pared, le robaron todo, se fueron. Fenómeno, dicen los otros piñareros. Vamos a hacer eso, mira qué fácil resultó. Aprenden. Basta de eso. La televisión es tremenda en estos tiempos, como aparte de mentir en lo político, están difundiendo temas realmente ya sin horario. El horario de prohibido no existe, las peores palabras, los peores gestos aparecen a cualquier hora. Entonces, un poco ser nosotros los transmisores de un gesto, ¿no? De un gesto de tranquilo. Y así vamos haciendo docencia. Hay una intervención más allí. ¿Quién tenía el micrófono por ahí? ¿Vos? Pero bueno, ya que estoy. Vos solo lo tenías en la mano. Le iba a pasar, pero bueno, ya que estoy. Nunca pensé que iba a tener esta oportunidad de hablar con ustedes, pero me sensibilizó mucho esto que dijeron de la otredad, de empezar a sentir la otredad, y en algún punto creo que son conquistas menores el hecho de qué sé yo, poder sensibilizarse con algo que le está pasando a un compañero, como fue el caso de Santiago, pero en algún punto es un mensaje esperanzador, y bueno, ese fue como el pensamiento que me vino a la mente cuando hablaron sobre esto. Así que bueno. Gracias. Muchas gracias. Ha empezado una campaña ahora en contra de los pueblos originarios, han notado ustedes, sí, muy habilitada en los medios, ¿no? Totalmente, sí, son ahora kurdos, sí, no sé de dónde. O violentos, o asesinos, o cualquier otro calificativo, y sin ninguna sanción, no existe, no está el Estado, que es el que tiene que está consagrado en la Constitución. Está habilitando. Por eso habilita, y además Constitución derechos que hacen reconocimiento desde la Constitución. Claro, Allá hay otra. Hola, buenas noches. Hola. Quería aprovechar dos preguntas. Presentate. Bueno, mi nombre es Catalina Oquendo, soy colombiana, periodista y estudiante de la maestría en Relaciones Internacionales. Yo quería preguntarle a Estela, ¿cómo ha sido ese proceso de reencontrar tus 122 nietos? ¿Qué ha sido lo más complejo para ustedes como abuelos y para ellos? Si nos puede contar un poco sobre ese tema. Y lo segundo es, Colombia vamos a empezar un proceso muy difícil que algunos llaman reconciliación, otros desde lo, digamos, religioso lo llaman perdón, pero es complejo porque tiene verdades desde muchos lados, ¿no? Quisiera saber como qué recomendación, o si hay algún contacto, digamos, con algunas madres. Ya tenemos un caso muy concreto que son las que se reunieron, digamos, se juntaron también unas madres cuyos hijos fueron asesinados por el Estado también, las víctimas de los falsos positivos. Colombia. ¿Qué recomendación hay, digamos, desde el aprendizaje de 40 años que ustedes han tenido para los que vamos a empezar bien? Bueno, la segunda pregunta. Nosotros no aceptamos reconciliación. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Por qué tenemos que reconciliarnos? Porque reconciliarse es cuando uno y otro hicieron dos cosas agresivas, se confrontaron y entonces, bueno, pido disculpas, me reconcilio. No, reconciliación acá. Ni tampoco perdón, porque yo cuando me dicen hay que perdonar, bueno, vayan a decirle a mi hija Laura que los perdone, si ella los perdona. Claro. Y ahí quedan mudos. Entonces, ya hay una federación, FEDEFAM, que se constituye en el año 1981, 82.
somos parte fundante, esto nace en Caracas, Venezuela, por un sacerdote, el padre Vives, que lo organiza y otros más, y que tomó cuerpo con la constitución de todos los grupos de derechos humanos de los países de Latinoamérica. O sea, están de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, de Perú, de todos los países representantes de familiares de víctimas de desaparición forzada. Y entonces esa FEDEFAM, Federación Latinoamericana de Familiares Desaparecidos, que tiene ya un estatus consultivos en Naciones Unidas, fue el que diseñamos, porque ahora somos también parte, el texto de la última Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas, que es la protección para no desaparecer, cómo el Estado tiene que hacer de acuerdo a Naciones Unidas con esa convención. Estamos juntos. Yo he recorrido casi todos los países, por ejemplo, en El Salvador está ProBúsqueda, que son para buscar los niños. He estado con niños, los entregaron de otra manera, identificados, posibles de encontrarlos adoptados por gente del exterior. Muy distinto al sistema argentino, que todo fue clandestino, todo fue oculto, todo fue ahí imposible de buscar porque no dejaban rastros, ni señas, ni nada. Hemos encontrado chicos nacidos en la ESMA regalados en el Puerto Belgrano, por ejemplo. ¿A quién los llevó allá? Mi nieto nació en La Cacha, en La Plata, y aparece creciendo en Olavarría. Y así, era como para que no nos encontráramos nunca. Solo que hubo una inspiración siempre en abuelas de buscar las formas. Y el tema de la sangre fue inspiradora. Porque ahí recorrimos el mundo buscando a ver si tenían posibilidades de reconstruir la sangre de nuestros hijos, las abuelas, los familiares. Nos dijeron que no en Europa. En Estados Unidos dijeron, vamos a ver, 82 nos recibieron, 83 una convención internacional de todos los científicos del mundo, y no solo de la genética, sino también de la antropología forense. Y la respuesta es sí, se puede. Sirve la sangre de los familiares de padres y de familiares de madres. Entonces, 84 viene la democracia en Argentina, viene y se funda el Banco Nacional de Datos Genéticos. Único en el mundo, porque no hay abuelas buscando nietos en otro lugar del mundo. Perfecto, y bueno, ahí están guardados todos los que han pensado que eran y no fueron, porque pueden ser, de los que faltan. A veces aparece primero el nieto y después la familia que lo busca, porque no sabían, como yo no sabía que Laura estaba esperando un bebé, si no es por una liberada del mismo centro clandestino de detención que viene y nos dice que Laura estaba de un embarazo de 6 meses, y nos da una alegría enorme, está viva, espera un bebé, la van a liberar, lo voy a criar, todo. Nada de eso pasó. Pero hay abuelas que no saben nada todavía, y otros que no se enteraron nunca. De repente aparece y se encuentra, antes el chico busca de lo que la familia lo buscó. Es increíble. O sea, todo eso es una historia tan larga, pero vuelvo a cómo es, y esto es más largo todavía, cómo resolvemos el tema del encuentro y la restitución. Una cosa era cuando eran chiquitos. En general, los primeros que encontramos eran chicos desaparecidos ya nacidos. Tenían una identidad previa, una fotito, un certificado de nacimiento, algo en que fijarnos, y cuando tapizábamos las paredes de Buenos Aires con carteles y las caritas, yo a este chico lo conozco, yo sé dónde está. Y nos venían a decir. Los jueces, por supuesto, escondían esta situación. Más difícil se hizo después la búsqueda de estos que... yo miraba caritas que se parecieran a mi hija, y porque no sabía, no conocía al compañero, así que no el papá. Y mi nieto se parece al padre 100%. O sea que si yo buscaba la cara estaba perdida. Bueno, por suerte nace esto otro que es fundamental. Ahora ya son hombres y mujeres de 40 años. Entonces seguimos mandándole mensajes visibles por la modernidad que tenemos. Twitter Relatos, por ejemplo.
hoy vos dijiste un montón de palabras en inglés. Yo digo, ¿por qué no hablamos en castellano? No entiendo nada. Saben que yo uso papel y lápiz. Y el teléfono es para llamar o que me llamen. No me quiero internar en esto que para mí es una fantasía, que los nenes de 8 meses, 9 ya hacen así. Agarran un libro y le hacen esto, leyendo que va a ser lo que hace la pantallita, ¿no? Bueno, hoy en día seguimos haciendo mucha convocatoria en las escuelas, por los medios masivos de comunicación, en fin, viajes al exterior porque pueden estar afuera. Hemos encontrado nietos en el exterior y otros que tenemos denuncias y los vamos a ver. Hay muchos equipos de trabajo en abuelas. El equipo de visitas a los que se nos dice que ese chico puede ser un nieto, el equipo va, lo visita en la casa, a veces la reciben muy mal, ¿no? ¿De qué me están hablando? Déjenme. Bueno, cuando hay una negativa es un delito. Y un delito no se puede decir, bueno, si él no quiere, no. El delito no hay que ocultarlo, el delito hay que aclararlo. Entonces el juez toma ya las medidas y entonces ya lo cita a la justicia y ahí va. Y hay muchas reacciones diferentes, rápidas, como fue el caso de mi nieto, y enseguida él buscó y encontró y se vino, y otros que tardaron muchos años a veces en incorporar eso que les duele, les molesta, y además están atrapados muchos por los apropiadores, que en general son los asesinos de los padres o compañeros de esa masacre, que los tienen atrapados y les dicen, vos me vas a hacer esto, me vas a mandar a mí y a tu madre, que no lo es, a la cárcel por tu culpa, los culpan. Entonces los inhiben y quedan ahí estáticos y hay que animarlos. No es fácil, pero ya hay estrategias, los abogados saben, los psicólogos saben, nosotros también, y hay que tener mucha paciencia. Y las abuelas tenemos paciencia. Cuando el chico dice, señora, como le dijo uno delante mío y el juez, señora, no me pida que la quiera porque yo a usted no la conozco. Y la abuela que le dijo, mira, yo sí te quiero y te voy a esperar. Y lo esperó. Y después un día apareció sentado en la falda de la abuela, diciéndole abuela, mostrándole sus hijos. O sea, es un trabajo de amor lento a veces, ¿no? Que da pena porque se pierde tiempo, pero no se pierde tiempo, se aprende. O sea que en grandes rasgos, ¿viste? Te digo tu pregunta, no sé si... Bueno, vamos a hacer una última pregunta porque no la dejaremos ir a Estela sin firmar el convenio. Así que ahí va a estar Grisel. Acá hay una pregunta de Mar del Plata, de Paula Mercedes Romero, que dice qué piensa Estela de la actitud de la ministra de Seguridad respecto del caso ¿Dónde de está Santiago? la que habla, que no la veo? ¿Cómo cree ella que la ya. actitud de la ministra y del actual gobierno frente al caso de Santiago repercute en la opinión pública? Perdón, me lo perdí por buscarte. No, porque estoy leyendo de Mar del Plata. A ver, ¿qué Es preguntó? Paula Sí. desde Mar del Plata. ¿Qué dice? A ver. Dice, ¿qué piensa Estela de la actitud de la ministra de Seguridad respecto al caso de Santiago? ¿Cómo cree ella que la actitud de la ministra de Gobierno frente al caso de Santiago repercute en la opinión pública? Bueno, nosotros tuvimos una reunión, los organismos de derechos humanos, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con la ministra de Seguridad, el ministro de Justicia y Derechos Humanos y el secretario de Derechos Humanos, Abruzca, Garabano y esta Bullrich. Esta señora fue la única que habló. Nosotros la conocíamos. Era una compañera de nuestros hijos, la fuimos viendo. Después se fue transformando en lo que es hoy, ahora. Yo digo claramente, creo que es un gendarme ya. Ya es un gendarme. Ella tiene alma de gendarme, espíritu de gendarme y dirige gendarmes. Entonces su cara pétrea, su defensa ultranza que dijo, nos lo dijo a nosotros, que nunca iba a reconocer que era esto una desaparición forzada de personas y que nunca va a aceptar que fue la gendarmería. O sea, negativa total. Fue una reunión frustrada, pero bueno. Yo creo que esta señora hay que sacarla de ese lugar, no sirve.
La tienen ahí porque les sirve al gobierno, a nosotros no nos sirve. Una mujer que defendió lo indefendible, que no reconoce y ya se aceptó por la justicia que es desaparición forzada, se lo está buscando en ese terreno internacional y sigue ahí muda y ahora parece que la justicia ya va cambiando sus argumentos. No sé si alguien quiere que esa persona siga en algún lugar. Para eso nos sirve. Si a lo mejor en otro lugar, tampoco creo, porque creo que no tiene capacidad humana. Una persona que ustedes la han visto por televisión y decir después, bueno, puede ser que se le haya ido la mano a algún gendarme. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa si se le va la mano con algún hijo de ella? Diría, porque uno no es que quiera poner eso tan feo en el terreno de... ¿Qué decís? Se transformó en una mala persona. No es una buena persona. No es una buena persona y no nos sirve como país en un lugar tan delicado como es el manejo de las fuerzas, que hacia las fuerzas le decís maten, van y matan. Porque eso fue la orden que tenían, hay que matar a un negro. ¿Vieron ustedes todo por televisión? Está todo. Entonces no sirve esa mujer. Es una mujer muy cruel, muy deshumanizada y, en fin, que pase retiro, que la pongan en algún lugar y que pongan a alguien como la gente. Y atención, porque esa actitud de ella trae también lo que pasó después de la concentración del día 1, que fue una concentración masiva en paz. Se habían retirado todos y después hubo represión, donde aparece un grupo, casualidad, todos de negro, con banderas negras sin identificación. Uno, ¿qué es uno? Uno, somos nosotros, ¿qué? No me toques. Venimos nosotros a hacer lío, así agarran a otros. Se fueron para allá y agarraron un montón de pibes que nada que ver. Eso es una violación total y eso trae la actitud de una persona como ella. Desde ya, para arriba, Macri, para abajo, ¿no? No hay que sacar de la responsabilidad a nadie. Es muy triste tener que decirlo, pero con la verdad las cosas salen bien. Si nosotros decimos, bueno, atención que mañana puede ser vos. Nos quedamos que con la verdad las cosas salen bien. Gracias, Estela. Ahora vamos a firmar. Son 4 juegos. Bueno, ahora vamos a firmar. ¿4 juegos? Pero es una página nada más, ¿no? Creo que es media firme en la primera y ¿Sí? las otras sí. Dale, Estela, ¿No hay 2 esa. lapiceros? Sí, claro que hay. Sí, acá. Hacemos... Viste, como maestro no puedo, yo tengo que dirigir el tránsito. 2 lapiceras, ahora me firma ahí. ¿Está bien así, señora? Más o menos. Bueno, muy bien. Sale la maestra el 11 de septiembre, tenemos a la maestra. Sí. No tengo espíritu de maestra, sí. Yo también, Estela, te Sí, juro. ¿no es cierto? Se nota, ¿no? Porque lo que has explicado... Además amamos la docencia, ¿no? Exactamente, yo soy feliz. Ahora yo hoy no podría ser maestra, ¿eh? Los chicos... Antes decía silencio y todo. Muy bien. Mientras termina la firma, quería agradecer a Irene Klein, Educación de Abuelas, que Strauss. Estoy nerviosa. Y ahora. Strauss, sí. Que estoy muy nerviosa. No, y bueno, gracias a vos. Silene Strauss es una colaboradora de primera de hace mucho, luchando por la educación. Antes podíamos hacer mucho, con este gobierno no pudimos hacer nada, pero igual en la pelea y algo está saliendo. No, la vamos a pelear. No nos vamos a rendir.
Bueno, vuelvo a agradecerle mucho a todos ustedes estar acá. Muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido por streaming en la web. Y mil gracias a Estela y a las abuelas y a todos los que han hecho posible esto, a todo el equipo también de Flaxo Virtual, a Andrea Risotto y todo ese equipo, toda la gente que ha hecho posible esto. Estamos muy contentos de este convenio, de este acercamiento, y lo único que le decimos a Estela es que la queremos mucho y que seguimos trabajando. Gracias, muchas gracias.